Hola, bienvenidos sean a Yardia Solitaria. Mi nombre es Edgar Alcántara y soy un médico blasto. Acompáñenme, acompáñenme a conocer un poco acerca de la parasitología, sobre todo de aquel parásito que le da nombre a este canal, la Yardia lamblia. La Yardia lamblia. Esta presentación ha sido creada específicamente para fines de exposición. Es uno de los tantos temas que tengo almacenados en una carpeta, por lo tanto, me resulta interesante el compartirles mis presentaciones para que de esta manera ustedes puedan revisar y estudiar estos temas y a mí me sirve para poder repasarlos. Queden atentos que constantemente seguiré subiendo más presentaciones y de esta manera me ayudarían mucho con un like y suscribiéndose al canal. Igual, si ustedes tienen algún comentario o alguna duda que no ha sido explicada en esta presentación, con toda la confianza pueden dejarlo en el buzón de comentarios y yo posteriormente lo retroalimentaré. Sin más preámbulo, comencemos con esta presentación de mi parásito favorito, la Yardia lamblia. La Yardia lamblia también va a ser conocida como Yardia duodenalis, precisamente por el sitio en el cual la vamos a encontrar, en el duodeno. Va a ser un protozoario flagelado, esto significa que es una forma de vida microscópica, unicelular, y que tiene un flagelo que le va a permitir moverse a través de nuestro cuerpo. Su ciclo de vida va a comprender dos estadios. Uno de ellos va a ser la forma móvil, la forma que tiene su flagelo que le permite desplazarse, moverse, y esta va a ser conocida como trofozoito. Y por otro lado tenemos a la forma libre, encapsulada, la cual, si te la llegas a encontrar y te la llegas a meter a la boca por equivocación, ya te infestaste. Esta se llama quiste. ¿Cuáles son las características del trofozoito? El trofozoito va a ser la forma clásica de la Yardia lamblia, la forma común en la cual nosotros vamos a observarla a través de un microscopio, ya sea de alguna biopsia de un tejido, en la sangre. No se les ocurra nunca decir que vamos a encontrar trofozoitos en las heces, porque están equivocados y el doctor que les dé esta clase los puede regañar. True story, me pasó y me dio depresión. Pero no, en las heces lo que vamos a encontrar van a ser los quistes. Por su parte, el trofozoito va a ser anaerobio aerotolerante. Esto significa que no va a depender del oxígeno para poder sobrevivir. Sin embargo, si se encuentra en un ambiente que tiene alguna mínima cantidad de oxígeno, no hay ningún problema, no le va a hacer daño, no lo va a matar. Pero claro que mientras menos oxígeno para el trofozoito, mejor. ¿Cómo se multiplican? Lo hacen gracias a la fisión binaria. Cada 9 a 12 horas los trofozoitos se están multiplicando y bueno, respecto a sus características generales o sus características físicas, pues tienen una forma bastante bonita y curiosa. Esa forma de pera que llega a medir de entre 9 a 21 micras de largo y de 5 a 15 micras de ancho. También tiende a tener un espesor de 2 a 4 micras y esos ojos gigantes que pareciera que te están observando directamente van a ser dos núcleos que están colocados en la parte anterior. Estos pequeños intrusos cuentan con un disco ventral convexo, el cual les permite adherirse a la mucosa intestinal. Y tienen esos bigotitos, que van a ser los pares de flagelos que van a permitir su locomoción a través del tracto intestinal. Ahora sí, el quiste va a ser como ese huevito en el cual se encuentran los trofozoitos encapsulados, esperando a ser liberados para poder infestar el duodeno. Cuentan con una pared bastante fina, una forma ovalada, un tamaño de entre 11 a 14 micras de longitud, 7 a 10 micras de ancho y de 0.3 a 0.5 micras de espesor. Su ciclo de vida es directo. El quiste se encuentra regularmente en las heces, como comentaba al principio. ¿Qué es lo que ocurre? Te lo puedes encontrar en el agua sucia, te lo puedes encontrar si manipulas tierra, manipulas heces, no te lavas las manos y vas a comer, pues ya te comiste el quiste. Por lo tanto, no hay ningún vector, no hay ninguna zoonosis, únicamente hay un único huésped. ¿Y quién es? Pues tú. A eso se refiere con un ciclo directo.
Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú te comes los quistes, evidentemente es como si fuera una hamburguesa. Va a pasar a través de todo tu tracto digestivo y en el estómago los ácidos gástricos van a comenzar a romper la cubierta del quiste. Y cuando llega al duodeno, evidentemente esa envoltura se rompe, permitiendo que los trofozoitos salgan, se adhieran a la mucosa y es aquí donde comienzan a multiplicarse. Y bueno, a medida que van avanzando hacia el colon, gracias a la peristalsis del intestino, estos vuelven a enquistarse y posteriormente salen en forma de quiste en las heces. Características especiales importantes: reservorio, lugar donde se aloja el parásito, el ser humano, el suelo, el agua. Los hospedadores, el ser humano y otros mamíferos que pueden ser tanto terrestres como marinos, como pueden ser los monos, los perros, los gatos, las ovejas, las vacas, los cerdos, etc. Los animales también pueden infestarse por Giardia lamblia, sin embargo, ellos no van a ser un medio por el cual nosotros nos vayamos a infestar, así que no hay de qué preocuparnos. Respecto a la dosis infectiva mínima, van a ser de 10 a 25 quistes. Estos van a ser suficientes para poder causar una infección en los seres humanos y producir la giardiasis. Pero no todo es miel sobre hojuelas para estos parásitos. Ellos también cuentan con una guía de supervivencia. Los quistes pueden sobrevivir en el suelo y en el agua, puede ser tanto agua dulce y salada. Pueden vivir en el estiércol, las heces humanas, aproximadamente desde semanas a meses, siempre y cuando el ambiente sea propicio. ¿Cuál va a ser el ambiente propicio? Pues ambientes fríos y húmedos, aproximadamente 4 grados centígrados. Sin embargo, su supervivencia va a ser menor en ambientes secos y con temperaturas que sean superiores a 25 grados, pues los quistes llegan a inactivarse con la desecación al igual que con la luz solar directa. Las formas vegetativas, como en este caso los móviles, los trofozoitos, no pueden sobrevivir en el ambiente exterior, por eso no podemos encontrarlos en las heces. Recuérdenlo y tomen en cuenta el trauma que me dejó. La epidemiología. Como bien se sabe, las enfermedades diarreicas y las parasitosis intestinales siguen y seguirán constituyendo un problema importante en salud pública, no solamente en México, sino en el mundo. ¿Y cuál es el sector de la población más vulnerable? Los niños. Tan solo en México, estas enfermedades ocupan de los primeros lugares como las causas de morbilidad y mortalidad en niños menores de 5 años. Otro factor de riesgo será en aquellas comunidades que no cuentan con infraestructura, o en los países en vez de desarrollo que tampoco cuentan con un buen saneamiento básico. Enfrentarán constantemente esta problemática de contaminación ambiental, por lo tanto contaminación biológica, lo cual por consiguiente traerá enfermedades a la población, entre una de ellas las parasitosis intestinales. Es por eso que es necesario un buen saneamiento básico, un buen manejo en las excretas, para de esta manera tener un control en cuanto a las parasitosis intestinales, ya que como comentamos al principio, las heces fecales contienen quistes, y estos quistes al ser ingeridos eclosionan en nuestro cuerpo, permitiendo que los trofozoitos sean liberados y hagan de las suyas. Posteriormente se vuelven a hacer quistes y vuelven a salir a través de las heces, pero no hay un buen saneamiento básico, por lo tanto la población se vuelve a enfermar y es un círculo vicioso. Los quistes seguirán sobreviviendo en el agua, en el suelo, el tiempo necesario para poder significar un riesgo potencial para la salud. La transmisión. Esta es regularmente fecal-oral, pero no significa que vas a ir y te vas a comer la popó de alguien infectado para descubrir si te puede dar giardiasis. Imagínate, ¿no? ¡Qué horror! Regularmente se hace de manera indirecta, es decir, por el consumo de aguas o alimentos contaminados con quistes, el hecho de que se manejen las heces, no te laves las manos y posteriormente te las lleves a la boca, te puedes enfermar. Suele ser el origen de brotes epidémicos. ¿Adivinen qué? Giardia también se transmite por vía sexual. La bibliografía marca que sobre todo en población homosexual, sin embargo yo considero que todo tipo de relación sexual es un riesgo. No solamente por Giardia, existe un sinfín de enfermedades de transmisión sexual, las cuales tienen que ser consideradas. Por lo tanto, no importa el género, no importa el sexo, no importa absolutamente nada, no hay excusas para no tener una relación sexual limpia y segura. Recordando esa icónica referencia. Y bueno, como tal, el reservorio fundamental de Giardia lamblia es el hombre.
Sin embargo, como comentábamos anteriormente, los animales también pueden sufrir yardiasis. Existe otro grupo de Yardia, el cual es conocido como Yardia intestinalis, el cual es frecuente y está muy extendida entre animales domésticos, como los perros, los gatos, los pájaros, los caballos, etc. Por lo que se ha postulado en numerosas ocasiones que la yardiasis puede ser una enfermedad zoonótica, es decir, que nuestro perrito o nuestro gato nos puede infestar de Yardia lamblia. Sin embargo, esto no está del todo comprobado y aún es una incógnita. Mientras tanto, la patología originada por Yardia lamblia principalmente se debe a aquellos efectos que van a causar la acción de poder adherirse y fijarse al epitelio intestinal. Dichos efectos van a producir una alteración en estas microvellosidades, disminuyendo la efectividad de la absorción de los nutrientes de los alimentos que ingerimos. A esto se le conoce como síndrome de mala absorción. La patología ocasionada por la Yardia lamblia va a traer como resultado otros defectos fisiológicos un tanto más complejos. Pero para fines didácticos tomamos en cuenta tres características: un factor mecánico, apoptosis de enterocitos y el acortamiento de microvellosidades. El factor mecánico es relativamente sencillo. Consta de la adhesión mediante el disco ventral de la yardia hacia la pared intestinal, al igual que el movimiento de esta para desplazarse mediante los flagelos. Va a tener como consecuencia alteración en funciones de la barrera intestinal, que es esta protección de la mucosa, lo cual va a ocasionar una lesión a nivel de la mucosa, trayendo como consecuencia el segundo punto, el aumento en la apoptosis de los enterocitos, que son las células especializadas del intestino que se encargan de la absorción de los nutrientes hacia el torrente sanguíneo. Este aumento de la apoptosis vendrá acompañada con un aumento en el índice mitótico. ¿Por qué? Porque al perder células, evidentemente habrá un tipo de feedback negativo, en el cual intentará nuevamente recambiar esas células que están muriendo por unas nuevas. El defecto está en que estas células son inmaduras. El tiempo normal de recambio celular llega de ser de 3 a 6 días, pero al haber una muerte masiva de células, serán unos cuantos minutos, lo cual ocasionará que haya defectos a nivel intestinal, como por ejemplo un acortamiento de las microvellosidades, una mala absorción sobre todo de glucosa, sodio y agua, al igual que hipersecreción de aniones como puede ser el cloruro. También podemos identificar entre las consecuencias de esta patogenia la insuficiencia y disminución de la actividad de algunas enzimas digestivas como la lactasa, las proteasas, las lipasas importantes para el metabolismo de las macromoléculas. También jugará un rol importante la edad y el estado de salud del paciente, del hospedero, porque en el peor de los casos el estado nutricional puede cambiar, es decir, puede desnutrir al paciente. Es importante que tenga unas buenas defensas y prever que pueda complicarse. Esto ya se lo saben, el ciclo vital. Como ya comentamos, su ciclo de vida es directo, un solo hospedador. Cuando el hospedador ingiere los quistes, estos van a viajar hasta el duodeno y es aquí donde va a eclosionar este quiste, dejando libres a los trofozoitos. El trofozoito se multiplica en el intestino delgado y a medida que avanza hacia el colon se va transformando nuevamente en quiste. Este será el que sale al exterior con las heces y si lo llegara a ser un trofozoito, este fácilmente se desintegra en el exterior. Ahora, la excreción de los quistes muchas veces suele coincidir con la manifestación de los primeros síntomas, si es que los hay. En caso de que no los haya, el paciente es asintomático. Pero, ¿qué es lo que sucede durante este ciclo? Vamos a detallarlo un poquito más, paso por paso. Número 1. Los quistes son resistentes y pueden sobrevivir varios meses en agua fría. La infección llega a producirse por la ingestión de estos, ya sea a través de alimentos o agua que estén contaminados por vía fecal oral. Número 2. En el intestino delgado, cuando eclosiona el huevo se libera el trofozoito. Cada quiste es capaz de producir 2 trofozoitos. ¿Ok? De cada quiste van a salir 2 trofozoitos. Número 3. Los trofozoitos se multiplican por fisión binaria. Van a permanecer en la luz del intestino, donde pueden estar libres o pueden adherirse a la mucosa por un disco succionador que es el que conocemos como el disco ventral convexo. Número 4. Cuando los parásitos transitan hacia el colon,
el trofozoito nuevamente se va a enquistar para posteriormente salir a través de las heces. El quiste será la etapa que se va a encontrar con mayor frecuencia en las heces no diarreicas. Número 5. Debido a que los quistes van a ser infecciosos cuando se eliminan en las heces, es posible que la transmisión de persona a persona se pueda dar. Sin embargo, cuando los animales están infectados por Giardia, su importancia como reservorio pues no está del todo clara. Vamos con el cuadro clínico. Las manifestaciones clínicas en pacientes con giardiosis, muchas veces la sintomatología clínica muestra una gran variabilidad, que depende fundamentalmente de factores como por ejemplo la respuesta inmunitaria, el grado de salud del paciente, la edad, etc. Como también puede ser la virulencia de la cepa o la dosis infectante, al igual que la duración de la parasitosis. En la mayoría de los pacientes infectados por Giardia lamblia, la parasitación es asintomática. Se estima que en un 60% aproximadamente de las giardiosis van a cursar asintomáticamente, aunque también esta cifra puede modificarse dependiendo del grupo de la población y el área geográfica en el cual se esté llevando a cabo el estudio. Pero, por otro lado, el periodo de incubación en una giardiasis ya que es sintomática oscila entre los 3 y 45 días. La infección puede evolucionar de forma aguda, subaguda o crónica. Y aunque la giardiasis suele resolverse de forma espontánea por sí sola, en otras ocasiones la parasitación puede durar semanas, incluso meses, cuando no se lleva a cabo o no se sigue un tratamiento. Además de que las formas agudas pueden evolucionar en un número limitado de casos a una infección crónica, con mayor frecuencia en los niños menores de 5 años. Punto importante. En esta tabla se encuentran las principales manifestaciones clínicas de la giardiosis. Y como pueden observar, la sintomatología gastrointestinal es la más frecuente, comprendiendo diarrea súbita, acuosa. Esta tiene la característica de ser pastosa y sin sangre. Esteatorrea, que significa evacuaciones grasosas, generalmente son explosivas y fétidas, un olor muy desagradable. Dolor epigástrico postprandial, anorexia, distensión abdominal, flatulencia y ocasionalmente cefalea, febrícula y manifestaciones alérgicas como pueden ser artralgias, mialgias, urticarias, etc. En la mayoría de los casos la infección se resuelve espontáneamente al cabo de unas 6 semanas. En el peor de los casos puede tardar hasta meses. Es importante la implementación de un buen tratamiento, ya sea para los síntomas y para la parasitosis en sí. Estas manifestaciones comprenden una etapa aguda hasta una subaguda. Sin embargo, también se pueden dar infecciones crónicas y tómenlo en cuenta porque se lo pueden preguntar. Cuando se dan las infecciones crónicas, estas van a durar de meses, incluso años, y se va a producir diarrea recurrente, esteatorrea, mala absorción de grasas y deficiencia de vitamina A y vitamina B12. ¿Por qué? Por la mala absorción. Recuerden ese síndrome de mala absorción que es característico de una giardiasis. Esto va a producir como tal la deshidratación del paciente, la pérdida de peso y el debilitamiento generalizado. Pregunta obligada que les pueden hacer. ¿Por qué en una giardiasis hay deficiencia de vitamina A y vitamina B12? ¿Cuál es la relación? Si les hacen esta pregunta, no se pongan nerviosos y recuerden lo que ya saben. ¿Cuál es una de las manifestaciones clínicas principales de la giardiasis? La esteatorrea. ¿Y por qué se produce la esteatorrea? Por una mala absorción. Las grasas no se están absorbiendo bien. ¿Qué tienen que ver las grasas con las vitaminas? Pues que la vitamina A y la vitamina B12 son vitaminas liposolubles, es decir, que se disuelven en las grasas. Por consiguiente, si no hay una buena absorción de grasas, tampoco hay una buena absorción de vitaminas. Es por eso que hay deficiencia en estas vitaminas liposolubles. Las complicaciones. La infección por giardia casi nunca es mortal en aquellos países industrializados, aunque puede causar síntomas persistentes y también complicaciones graves, en especial en lactantes y niños menores de 5 años. Algunas de las complicaciones más frecuentes pueden ser la deshidratación, que es un resultado de la diarrea intensa, y va a ocurrir cuando el cuerpo no va a tener el agua suficiente para llevar a cabo las funciones normales e hidratar a las células. También incapacidad de desarrollarse. La diarrea crónica causa la infección por giardia, al igual que la mala absorción, puede provocar desnutrición y daño en el desarrollo mental y físico de los niños. Y, por otro lado, también tenemos la intolerancia a la lactosa.
Muchas personas con infección por Giardia tienen intolerancia a la lactosa, que esta va a ser la incapacidad de poder digerir el azúcar de la leche, la lactosa. Y bueno, esto puede ocasionar un problema que puede continuar mucho tiempo después de que la infección haya desaparecido, es decir, que la adquieran. No se me duerman, esta presentación ya está por culminar. Vamos con el diagnóstico. El diagnóstico de giardiosis tiene que ser considerado en todos los pacientes que tengan diarrea aguda persistente o, en su defecto, que tengan antecedentes de viajes a zonas endémicas. El método de referencia para la identificación de los quistes va a ser un examen de microscopía óptica, también conocido como coproparasitoscópico, que se encarga de la identificación de los quistes en heces. Este procedimiento se realiza directamente en fresco. También puede darse el caso en el cual se lleva a cabo un proceso de concentración de las heces, en aquellas heces conservadas y no conservadas. Pero debido al carácter intermitente y en general hay un bajo nivel de excreción de quistes en la giardiasis, la sensibilidad del examen de una única muestra puede llegar a ser desde un 35 a un 50%. Es por eso que le vamos a poner apellido a este procedimiento, que va a ser coproparasitoscópico seriado en serie de 3. ¿Y esto qué significa? Pues que se van a tomar 3 muestras de heces en tiempos diferentes, van a estar seriadas, por lo tanto esto va a aumentar la sensibilidad al 70%. A los pacientes con giardiosis persistente se les recomienda realizar exámenes seriados de heces durante 4 semanas. En estos casos, la sensibilidad del estudio microscópico llega a alcanzar hasta el 97%. Entonces, recuerden que este examen será para la identificación de quistes, pero, pregunta obligada de cierto doctor, ¿qué se hace en primer nivel de atención si no tenemos tanta tecnología? Si estamos en una loma por allá muy lejos y no tenemos acceso a tanta tecnología, ¿qué podemos hacer? En estos casos podemos solicitar una prueba de amiba en fresco. Esto será para la detección del trofozoito. Las heces estarán en fresco y tiene que ser un procedimiento rápido, debido a que si dejamos pasar el tiempo el trofozoito se va a destruir. Y esta es una ganancia, debido a que podemos diagnosticar tanto Giardia lamblia como Balantidium coli y entamoeba histolítica. Ahora bien, puesto en otro escenario en el cual nos encontremos en un hospital de mayor nivel, con todos los estudios disponibles y accesar a cada uno de ellos, podemos recurrir al estudio del contenido duodenal. La muestra duodenal puede obtenerse ya sea bien a través de una esófago-gastroduodenoscopía, con aspiración o con una biopsia duodenal. La biopsia duodenal puede ser obtenida sin endoscopía, únicamente utilizando una sonda nasogástrica. Y bueno, la biopsia es un procedimiento invasor y puede ser útil en aquellos pacientes para poder permitirles la realización de un diagnóstico diferencial, como puede ser la enfermedad de Whipple o la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Whipple es una enfermedad sistémica bastante extraña. Esta va a ser causada por una bacteria, la cual es conocida como Tropherinia whippeli. Vamos a encontrar síntomas como la artritis, una pérdida de peso, dolor abdominal y diarrea persistente. El diagnóstico se va a efectuar por una biopsia del intestino delgado y bueno, ocurre que hay un crecimiento en las vellosidades intestinales, lo cual impide la absorción. Por lo tanto, también hay un síndrome de mala absorción. Por otro lado, la enfermedad de Crohn va a ser una enfermedad inflamatoria. Suele afectar el segmento distal del ilion, al igual que del colon, pero puede localizarse en cualquier parte del tubo digestivo. Y una característica es que estas lesiones van a ser parchadas, no van a ocasionar una irritación en todo el colon, sino en ciertos segmentos de manera parchada. Esto es únicamente para su conocimiento y en dado caso que les pregunten diagnóstico diferencial, pues sepan comentar, sepan hablar y participar. Sobre todo si es con cierto doctor que no quiero mencionar su nombre, pero por allí vamos. Y finalmente el tratamiento. Los niños y adultos que tienen una infección por Giardia lamblia, que no presentan síntomas, por lo general no van a necesitar un tratamiento. A menos que sean propensos de propagar estos parásitos a otras personas, ahí sí sería necesario parar ese ciclo. Pero muchas personas que sí van a tener problemas a menudo también mejoran por sí solas en unas pocas semanas. Sin embargo, cuando los signos y síntomas llegan a ser graves o la infección persiste, los médicos suelen tratar la giardiosis con medicamentos como por ejemplo el metronidazol. Metronidazol va a ser el antibiótico de uso más frecuente para la infección por Giardia.
Los efectos secundarios pueden comprender náuseas y también sabor metálico en la boca, pero es importante también comentar al paciente que no debe consumir bebidas alcohólicas si está tomando este medicamento. También se puede hacer uso del tinidazol, que este funciona tan bien como el metronidazol y tiene los mismos efectos secundarios. Únicamente puede administrarse en una sola dosis. Y para fines terapéuticos también se puede utilizar la nitazoxanida, debido a que esta va a tener una presentación líquida. La nitazoxanida puede resultar más fácil de tragar para los niños. Efectos secundarios que pueden observarse pueden ser náuseas, flatulencias, ojos amarillentos, al igual que la orina se va a tornar de un color amarillo brillante. Y casi se me olvidaba, no hay medicamentos recomendados de manera constante para la yardiasis durante el embarazo, debido a la probabilidad de que el bebé pueda llegar a sufrir esos efectos adversos por el medicamento. Si los síntomas son moderados, el médico podrá recomendar retrasar el tratamiento hasta después del primer trimestre. Pero si el tratamiento es necesario, es importante la comunicación con nuestro médico para conocer la mejor opción del tratamiento disponible que no altere el desarrollo del bebé. Y bien, hemos llegado al final de esta presentación. Mis fuentes han sido Microbiología y Parasitología de Murray y el Romero Cabello. Muy buen libro. Recomiendo el Romero Cabello para parasitología y el Murray un tanto más para microbiología. Pero bueno, recuerda que si tienes alguna duda, algún comentario, puedes dejarlo en los comentarios. Yo posteriormente los voy a revisar y te voy a retroalimentar. También, si quieres esta presentación, la puedes descargar directamente en la cajita de descripción. Allí la voy a colocar un PDF para que la tengas y puedas revisarlo cuando tú quieras, ¿sale? No solamente estaré subiendo videos de parasitología, también puedo hablar acerca de fisiología, patología, histología, etc. Esténse atentos, dale like y suscríbete. Nos vemos a la próxima.